Tenemos dos evidencias arqueológicas que nos dicen que los israelitas estuvieron en Asiria, siendo la más importante lo que dice la Biblia, lo que dice la Escritura. Si niegas lo que dice la Escritura, pues todo lo demás que presentemos carecerá de significado. Pero hay más evidencias acerca de este acontecimiento. El obelisco negro de Nínive, esta piedra que actualmente se encuentra en el Museo Británico. Esta piedra se escribe que los hijos de Israel fueron llamados como los Bet Cumri o Cumri únicamente, que quiere decir la casa de Omri. Omri, rey de Israel. Omri fundó la ciudad de Samaria, capital del reino del norte. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 21 al 27. En esta piedra vemos postrado al rey Omri ante el rey de Asiria, es decir, al rey Salmanasar II. Después, los babilonios se refirieron a estas mismas personas, es decir, a los israelitas, como los Jimirri, alrededor del año 500. El rey persa Darío talló una inscripción de sus conquistas en 3 idiomas diferentes, en un lugar llamado la Roca de Behistún. Esta queda en el noroeste de Irán. Esta inscripción se refiere a los Jimirri como los Sakae, es decir, Israel. Este rey Darío, rey de Persia, combatió a Siria y, por supuesto, a las tribus de Israel que se encontraban localizadas viviendo en Asiria. Y estas luchas, estas guerras, empujaron cada vez más a los israelitas hacia Europa occidental. Entonces, por un lado, los israelitas ya no querían regresar a Samaria, entonces estas batallas con los persas los fueron empujando cada vez más fuera de Medio Oriente hasta ubicarlos por las llanuras europeas. El arqueólogo George Robinson señaló que tenemos motivos razonables para considerar que los Jimirri, es decir, los cimerios del obelisco negro de Nínive o el obelisco negro de Salmanasar, así como los Sakae de la roca de Behistún, son los Bet Cumri de Samaria, es decir, los israelitas, las 10 tribus que pertenecían a la casa de Israel. Busque este libro, La historia celta sajona israelita, del Dr. Howard Bennett, la página 151. El obelisco negro de Nínive, escrito alrededor del año 800 a.C., y la roca de Behistún, escrita alrededor del año 500 a.C. En estas dos piedras, en estas dos rocas, quedó registrada la verdad de la palabra de Dios. La Declaración de Broad, es decir, la Declaración de Independencia de Escocia, escrita en el año 1300 después de Cristo, afirma que los ancestros de los escoceses, Escocia que se deriva de la palabra escita, Saxuna, hijos de Isaac, la Declaración de Independencia de Escocia dice que los escoceses llegaron desde la Gran Escitia que estaba ubicada alrededor del Mar Negro. El Dr. Bennett dice que las crónicas anglosajonas, escrito alrededor del año 800 después de Cristo, remontan los orígenes de los pueblos sajones a la región de Armenia. Armenia, ubicada entre el Mar Negro y el Mar Caspio, es decir, Asiria. En su obra La ruina de Gran Bretaña, el escritor británico Gildas, que vivió alrededor del año 475 al 550 después de Cristo, se refiere al pueblo británico como israelitas. McManus, en su obra La historia de la raza irlandesa, dice que en las leyendas irlandesas llaman a algunos de los primeros colonos irlandeses como los Tuatha de Danann. Esto ya también lo había explicado en la serie dedicada a la tribu de Dan, en la que informamos que la tribu de Dan llegó a tierras europeas, mucho tiempo antes que las demás tribus de Israel. La tribu de Dan llegó a Esparta, esto es en Grecia, y los griegos afirman que los primeros griegos eran israelitas,
pertenecientes a la tribu de Dan. Ellos, los griegos, los conocieron como los Danao, los que dieron origen a los reyes dorios de Grecia. Por favor, busque el video relacionado a la tribu de Dan que dio origen a Esparta. Y de Esparta llegaron a España, identificados como los milesios. Estos milesios, pertenecientes a la tribu de Dan, se establecieron en Irlanda. Mientras que los descendientes de Sara fundaron Atenas y Troya. Muy pronto estaré realizando el video de Sara, hijo de Judá, el cual se estableció en Grecia. Me imagino que usted alguna vez se ha preguntado por qué la reina Isabel II, cuyo esposo era Felipe de Edimburgo, era griego, porque una de las reglas, uno de los requisitos bíblicos para establecer un rey en Israel es que sea descendiente de Judá, o de Fares, o de Sara, ambos hijos de Judá. ¿Y qué tiene que ver Fares y Sara con los griegos? Bueno, pues en ese video lo voy a explicar próximamente. Los galeses se referían a sí mismos como los Simri o los Simru, el nombre asirio para nombrar a los hijos de Israel. Entonces vemos cómo estos registros, estos antecedentes históricos, conectan la identidad de los irlandeses, de los ingleses, de los escoceses, de los galeses y de los daneses con los hijos de Israel de la Biblia. Y aquí tenemos a continuación una serie de videos que localicé en YouTube. Voy a mostrar un fragmento de cada uno para que veamos cómo es que los israelitas fueron esparcidos más allá del río Éufrates, más allá de Asiria, hasta llegar a Europa occidental. Les recuerdo que esta dispersión no fue un premio, no fue un regalo de buen comportamiento de parte de los israelitas, sino todo lo contrario, por apóstatas y porque abandonaron el camino de Dios. Por eso es que están en esas regiones, fuera de la tierra de Canaán. Muy bien. ¿Quiénes fueron los escitas? Bueno, los escitas, dice la historia, que fue una civilización de la Edad de Hierro que habitaron las estepas de Eurasia Central, desde aproximadamente 900 años antes de Cristo hasta 200 años después de Cristo. Se destacaron por su estilo de vida basado en la cría de caballos y el pastoreo, así como su habilidad en la equitación y la guerra a caballo. Por lo que podemos entender que los escitas eran nómadas, que se desplazaban constantemente en busca de pastos para su ganado. Vivían en tiendas portátiles llamadas yurtas y que dependían en gran medida de los caballos para la movilidad. Los griegos y los persas describían a los escitas con las características de los caucásicos, hombres y mujeres de gran altura. Había personas de color blanca, pero también de tipo mediterráneo, cabello café castaño, rubio y pelirrojos. ¿Quiénes fueron los vikingos? Los vikingos fueron un grupo de pueblos germánicos que vivieron en las regiones nórdicas de Europa durante la era vikinga, que se extiende desde finales del siglo VIII hasta el siglo XI. Los vikingos se originaron en las regiones nórdicas, que incluyen lo que hoy son los países de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia y partes de Finlandia. Eran conocidos por ser expertos marineros y navegantes habilidosos. Realizaron incursiones en toda Europa, llegando tan lejos como América del Norte, en Canadá, en Finlandia, Sudamérica y partes de Mesoamérica. ¿Quiénes fueron los sajones? Los sajones fueron un grupo germánico que complementó un papel significativo en la historia de Europa durante la Antigüedad y la Edad Media. Se cree que los sajones eran un pueblo germánico que se originó en lo que hoy es Alemania del Norte y Dinamarca. Los sajones eran parte de una amplia familia de los pueblos germánicos que se extendían por Europa en la Antigüedad.
¿Quiénes fueron los jutos? Los jutos fueron un pueblo germánico que habitaba en la región de Jutlandia. Actualmente forma parte de Dinamarca y una pequeña parte en Alemania. Eran originarios de la península de Jutlandia, que se encuentra en la parte central de lo que hoy es Dinamarca y se extiende hacia el norte en la región de Schleswig en Alemania. ¿Quiénes fueron los celtas? Los celtas fueron un conjunto de pueblos y culturas que habitaron gran parte de Europa en la Edad de Hierro y la Antigüedad. Los celtas se extendieron por una vasta región de Europa que incluía lo que hoy son partes de España, Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Gales, Portugal, Bélgica, Holanda, Alemania, Australia, Suiza, Italia y los Balcanes. ¿Quiénes fueron los druidas? Los druidas fueron figuras religiosas y culturales prominentes en la sociedad celta de la antigüedad. Los druidas eran sacerdotes, consejeros, jueces y educadores en la sociedad celta. Desempeñaban un papel central en la vida religiosa, social y política de las tribus celtas. A propósito del Halloween, podemos deducir que fueron los israelitas los cuales estaban dispersos, alejados de la tierra de Canaán y sobre todo alejados de Dios. Por eso se dedicaron a darle culto a los demonios, a los muertos, y estos israelitas celtas dieron origen al Halloween. ¿Quiénes fueron los Tuatha de Danann? Los Tuatha de Danann son una de las mitológicas tribus o razas que, según la mitología irlandesa, habitaron Irlanda en la antigüedad, ya que, según la mitología irlandesa, los Tuatha de Danann llegaron a Irlanda en naves desde el norte, llevando consigo un alto grado de habilidad en la magia y la artesanía. Se creía que eran una raza divina con habilidades sobrenaturales. Entonces, todas estas características que acabamos de escuchar es lo que la historia y el mundo conoció de Israel. El mundo no vio y no ve la imagen de una nación santa, de un pueblo santo, que se supone debería haber sido Israel. Por lo cual el Señor dijo en Oseas capítulo 1 versículo 4 que Él hizo cesar, terminar el reino de Israel en Medio Oriente. Y en Oseas 1:9 dijo: ellos no son mi pueblo, no se comportan como mi pueblo, pero que a pesar de la apostasía y la rebelión de Israel, el número de los hijos de Israel sería como la arena del mar, que no se podría ni medir ni contar. Y estas son las causas por las cuales el mundo ni la iglesia puede identificar y reconocer a Israel durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Pero los celtas, los vikingos, los anglos, los sajones, los jutos, los druidas, ellos son Israel.